Yo creo que uno de los más grandes logros sería poder convencer a las personas de proyectar, a poder proyectar la entidad de la cual yo salí, que es, bueno, por mi parte es Baja California. Y hasta ahorita tal vez estamos un poquito en el anonimato en esa situación, pero hemos hecho nosotros, hemos aportado mucho para la industria de la cinematografía, de la televisión, de los medios audiovisuales, con nuestra experiencia generacional, porque pertenecemos a una parte de la generación de la gente que se ha dedicado a hacer cine o que trabaja para el cine. Y yo creo que ese es el logro más grande, ¿no? Que cuando tú trasciendes un poquito a proyectos de mayor presupuesto, internacionales, y puedes ver plasmado tu nombre en la pantalla, sabes que aportaste y que de alguna manera u otra pones en alguna parte de donde proviene uno, ¿no? Yo soy orgullosamente baja californiano, soy orgullosamente tijuanense, orgullosamente fronterizo, y creo que nunca he dejado de plasmar eso, y para mí es un logro, ¿no? Porque estamos muy estereotipados en el efecto frontera, y o te dedicas a la maquila, y o te dedicas al turismo, o de plano te dedicas a cruzar la frontera y trabajar todos los días allá. O sea, nuestra dinámica es muy marcada, ¿no? Y creo que marcó muchos de los grupos socioeconómicos que existen aquí. Y el de nosotros, que es un poquito aislado, porque somos una comunidad, pues, básicamente pequeña, sólida, pequeña, que con pocos recursos ha podido trascender, ¿no? Entonces, eso es creo que un logro. Pues no tanto para mí, sino para muchos compañeros míos. Oscar es un ciudadano fronterizo de la ciudad de Tijuana, Baja California, nacido un 10 de febrero de 1974. Tengo canas desde los 22. Yo quise dedicarme a la arquitectura, siempre me llamó la atención el trazo, los dibujos, las cosas lineales, y esa era mi intención. Estudié hasta el nivel preparatoria en la Prepa Federal Lázaro Cárdenas, y a raíz de ahí, por un conflicto, ¿no?, que ahora yo lo denomino como una fortuna de una providencia, y sucedieron las cosas como se dieron, terminé trabajando la película más grande, más cara, y creo que hasta ahora una de las más taquilleras, que para los que vivimos aquí sabemos, ¿no? La famosa Titanic, ¿no? Me tocó trabajar ahí, y a raíz de poquita consideración que le dieron a mi persona, y la facilidad que tenía yo del lenguaje, de hablar en inglés, por lo mismo, por ser de frontera, me dieron la oportunidad de meterme un poquito más, y me fui encaminando en un departamento que se vinculaba con la fotografía, que es la iluminación. Entonces, Oscar Insunza ahora es un iluminador. Yo trabajo como iluminador, en Estados Unidos conocido como gaffer, o el término técnico sería Chief Lighting Technician. Yo me dedico a ejecutar partiendo del diseño creativo del fotógrafo, y lo que quiere plasmar a cuadro según la idea del director. Entonces nosotros apoyamos al fotógrafo en las cuestiones técnicas. Somos la mano izquierda y la mano derecha cuando los departamentos están segmentados, y yo podría estar como el segundo par de ojos, le llaman, en cuestiones probablemente no tan trascendentales en la cuestión fotografía, o tan directamente involucradas, porque esto lo diseña el fotógrafo, pero nosotros ejecutamos la visión que él tiene. Él la traduce en papel, en equipo, en cable, en luces, en focos, en texturas, en colores, y tu servidor se encarga de ejecutarlas, ¿no? Yo contrato personal que tengo a mi mando, y así sea un proyecto muy pequeño de pocos elementos o un proyecto muy grande, mi función básicamente es esa, ¿no? Supervisar, ejecutar. El famoso luces, cámara, acción, ¿no? En el primerito estoy yo. Nosotros nos encargamos de montar las lámparas, de crear estos espacios, muchas de las veces ficticios, ¿no? Yo hago mucha narrativa en
género de ficción. ¿Por qué? Porque pues partimos de un guión, de una historia que a veces es por hechos reales, pero muchas de las veces es salida de la creatividad y de la pluma de un escritor, por la visión de un director, y pues a mí me toca ver la cuestión visual, ¿no? La parte del fotógrafo. Híjole, yo creo que si nosotros nos estereotiparan, han de pensar que nos vivimos todos los días con el champán y el glamour y la alfombra roja y las luminarias. Afortunadamente, y yo lo puedo decir, nos rozamos mucho con el talento y nos toca trabajar directamente con ellos. Hay ciertas reglas, conductas éticas, profesionales de respeto ante un actor, un artista, un cantante, pero sí estamos directamente, a veces comemos cerca o en la misma mesa, depende de los presupuestos, pero básicamente yo finalmente en el final del día cansado, probablemente lleno de polvo y probablemente con las manos muy sucias, llenas de callos, me voy a mi casa y no hay caviar y no hay champán y no hay alfombra roja. Algo que hace mi trabajo, que yo lo disfrute como es que depende del tamaño del proyecto, yo siempre voy a cambiar de patrón. No me corren, eso es lo bueno. Siempre salgo por la puerta grande y por la puerta grande podemos volver a entrar. Pero afortunadamente se van cambiando los proyectos y siempre quien está a la cabeza, el fotógrafo en este caso, pues es uno distinto. Y corre la fortuna de que a veces repetimos proyectos con alguno otro. Pero para nosotros es llegar a veces 3 horas antes del llamado. Si el llamado fue a las 6 de la mañana, porque vamos a hacer un exterior y quieren tomar el amanecer, y nosotros tenemos que preparar desde la corriente, depende de dónde va a estar el espacio, dónde está el foro, qué tan remota está la distancia. Nos encargamos de eso. Llegamos 3 horas antes para trabajar una jornada mínimo de 10 horas, mínimo. Comúnmente es de 12 a 13 horas diario, por ya sea una semana, y hay proyectos que también contemplan los sábados como media semana para cumplir una determinada cantidad de horas establecidas, ¿no? Entonces, eso es comúnmente. Llegamos en la mañana, a veces hay un desayuno de cortesía, nos echamos un cafecito, empezamos a hablar, yo tengo un asistente, empezamos a hablar un poquito de cómo vamos a repartir las responsabilidades. Y para la hora que está determinada en una hoja de llamado, que a todo miembro colectivo que está íntegramente en la película, no como un papel secundario en responsabilidad, sino, ¿no?, jefes de departamento y su equipo, están en una hoja de llamado. Y en la hoja de llamado viene específicamente a la hora, dónde, el hotel más cercano, a qué horas es el alimento, cuáles son las escenas, qué número de páginas. Entonces, en esta previsualización que ya anteriormente tuvimos y preparación, nos entregan un guión. En este guión viene segmentados todos estos días en la historia y también en días de rodaje. Entonces, nosotros estamos a lo mejor en el día 1 en la vida de la película, pero estamos en el día 15 de progresivo de los días que llevamos ya trabajando. Entonces, revisamos este llamado y dependiendo si es día, si es exterior, nuestra principal fuente es el sol. Entonces, nosotros tanto difuminamos, vendemos estos marcos grandes con telas, o traemos unas pizarras. No sé, por aquí veo una, mira, hay una cosita bien rápida, la voy a agarrar. Aprovechando, ¿no? Utilizaríamos algo como así. Es un rebote. De este lado tiene una textura, de este lado tiene otra, pero la función principal es rebotar el sol, ¿no? Eso es lo que hacemos. En mi vida al principio no creo haber tenido duda de lo que yo quería hacer. Y lo que yo quería hacer era algo creativo, algo que fuera tangible, algo que yo pudiera tocar, algo que yo pudiera crear. Te digo, yo quería ser arquitecto. Me interesaba mucho esta cuestión. Y quería hacer específicamente diseño arquitectónico. Yo quería estar directamente involucrado en cómo se iban a ver las cosas al final, no cómo estructuralmente iban a empezar, ¿no? Sino me interesaba mucho lo otro, el acabado, lo final. No se dio, por circunstancias de la vida, pero
afortunadamente se abrió esta otra oportunidad donde no nada más fue yo poder controlar, sino poder ver como otras personas que tienen la oportunidad también de estar encima, ¿no? A veces son las personas más humildes con las que puedes trabajar. Y eso siempre ha sido como una enseñanza muy buena. Y creo que es algo que no se debe de olvidar, ¿no? Independientemente de cuál es la labor, qué tan bueno puede hacer. Yo creo que la soberbia a veces es un poco dañina. Independientemente de que otras personas hagan alarde a tu trabajo y lo reconozcan, creo que siempre, siempre lo mejor es con el ejemplo, ¿no? Mientras uno sea lo más sencillo y humilde posible, creo que se abren más las puertas. Y no, nunca tuve duda de que quería hacerlo. Ahora tengo menos duda de qué es lo que hago, digo, después de casi 22 años. Pero afortunadamente, como han cambiado las cosas y como se han dado las oportunidades, creo que la industria aquí en Baja California va creciendo paulatinamente, pero más sólida. Y lo que me queda a mí es trascender en la enseñanza. Es sin duda alguna una persona que valora mucho su tiempo, pero se valora mucho personalmente. Casi un estado egoísta. El ritmo que llevamos nosotros a veces es muy difícil poderlo compartir con alguien más si no entiende lo que hacemos. No comemos a las mismas horas que comen los demás. No sabemos de vacaciones. No conocemos a veces de climas. Porque o estás en un lugar y de pronto viajas, vas a otro. A veces trabajamos toda la noche y dormimos todo el día. Comimos a deshoras, a veces comemos parados, a veces comemos sentados. Esta es una mezcla entre muchos oficios, pero finalmente, digo, a lo mejor no son una persona que se dedica al teatro, pues me puede decir, digamos, no es muy alejado de lo que hacemos. Un artista, a lo mejor, pues, no es muy alejado de lo que hacemos nosotros tampoco. Pero yo creo que ese es el perfil, quererse mucho y querer mucho lo que quieres hacer y ser creativo. Obviamente, darle vuelo a la creatividad. Yo lo digo, o sea, hay que ponernos creativos. O sea, algo muy sencillo puede resultar algo muy bueno. Antes de yo iniciar mi carrera, como cualquier otro adolescente, yo crecí solamente con la figura materna en mi familia. Era mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, a temprana edad tuve yo que empezar a entender que pues habría que generar y habría que aportar, ¿no? Éramos tres y los tres éramos muy unidos, bueno, seguimos siendo muy unidos y había que apoyarnos. Entonces empecé a trabajar, siempre dispuesto, siempre atento y lo que yo notaba es que era muy difícil que alguien reconociera tu trabajo porque a lo mejor el trabajo que la persona te estaba asignando no era tan importante como para querértelo reconocer. Cuando para mí, aunque yo me acuerdo que una vez me tocó pelar como unos 40, 50 costales de papas en un día, no sé cuántas papas, pelé esos grandes, y a mí se me hacía algo increíble, entonces no pensaba un reconocimiento por ser un pelapapas común, ordinario, pero resulta que cuando yo empecé a trabajar en esto, nos tocaba recoger, yo era asistente de un montacarguistas, entonces cuando yo veía estos montacargas con un brazo articulado, decía, uy, pues qué padre, ¿no? Entonces subí al montacarguista y había como dos agarraderas y un escalón. Entonces empezó a manejar el montacargas, me agarro yo, me quiero subir y ¡pum! Se frena y me dice, no, tú, caminando. Y mi labor era, el montacargas iba a levantar algo, yo llevaba dos barrotes en mis hombros, porque cuando llegara el montacarguista se iba a llevar la mercancía y a veces no había dónde dejar otra mercancía, porque los barrotes o lo que estaba soportada la mercancía se iba junto con un pallet o algo, entonces yo tenía que dejar algo ahí. O en su defecto, cuando él tomaba algo y lo iba a dejar en algún lugar, yo tenía que estar preparado para ponerle estos dos barrotes en el piso y él poderlos posicionar. Pero eso me llevó a después, por el inglés y porque vieron que la disposición siempre estuvo ahí, de inmediato me reconocieron mi trabajo. Entonces yo aprendí que por más sencillo que sea la labor que alguien va a desempeñar, siempre hay que reconocer lo que hace. Cada proyecto tiene una satisfacción muy personal. Me ha tocado compartir proyectos con personas muy importantes. Eso yo creo que es lo gratificante, ¿no? Un Darius Conji, un Rodrigo Prieto, un Iñárritu. Pero hay grandes fotógrafos que tenemos en México que me ha tocado trabajar y colaborar con ellos. Aparte de las figuras internacionales, ¿no? Un Paul Walker, un Lawrence Fishburne, un
Christian Bale, se me van las... Pero he tenido varias oportunidades en mi carrera de hacer cosas pequeñitas, a veces de 1, 2, 3 días, pero ves estos actores o estas artistas, o estas actrices, perdón, y pues siempre es reconfortante, ¿no? Aunque insisto, para muchos de mis familiares y para muchos de mis conocidos, yo soy el Insunza, o sea, es muy normal, no hay glamour, pues, detrás de lo que hacemos. La decisión. El primer paso para iniciar en esta carrera es estar decidido en que eso es lo que quieres hacer. Ojo, vuelvo a decirlo, no es una carrera sencilla. Ha costado muchos divorcios, separaciones, estrés, caídas de pelo, dolores de cabeza. ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre es un ritmo muy intenso, los proyectos cambian, unos proyectos exigen más que otros. Entonces, sí, es un verdadero amor y pasión a lo que estás haciendo, independientemente de cuál sea la función de cada quien. Algunos la función de ellos es más creativa, más de pensar y escribir, hacer. Otras es más física, como la mía, pero todas ellas tienen o están regidas bajo el mismo relojito. Todos nos vamos a ir a la misma hora y vamos a llegar a la misma hora. Algunos 3 horas antes, unos 3 horas después. Pero si todos nos vamos en la noche, todos en la noche. Si todos en el día, todos en el día. Si hay avanzado o no, si en la oficina, la preproducción, la producción, un sonidista. O sea, cada quien, yo creo que se toma seriamente su trabajo, nos daríamos cuenta que es una maquinaria bien lubricadita ya, que trabaja sola. Mi recomendación es que si tú te estás dedicando a hacer lo que no te gusta, dejes de hacerlo inmediatamente y empieces a averiguar en tu vida cuál es el sentido, qué es lo que le da sentido a las cosas que haces. El dinero, creo que por añadidura, dependiendo lo que hagas y con la entrega como que lo hagas, poco a poco se va a recompensar. Hola a todos, mi nombre es Oscar Insunza, soy tijuanense y a mí me apasiona hacer cine y iluminar a las estrellas que salen en estas películas, series de televisión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona?